Hoy os traigo un vídeo bastante diferente. Quedaos a descubrir de qué os voy a hablar hoy. Bienvenidos a Avemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con un vídeo diferente, como habéis podido ver. Os estaréis preguntando qué son mis 14 8000 literarios o a qué me estoy refiriendo con esto. Os voy a contar, pero antes decir que esta idea la saqué de un post que hizo Lau by the Sea en su Instagram, que os voy a dejar abajo, enlazado en la cajita de descripción. Y ella a su vez se inspiró en un podcast de literatura que se llama El Café de Mendel, donde ahí hablaron de los 14 8000 literarios. Esta idea está sacada de un concepto que son los 14 8000, que son las 14 montañas más altas de todo el mundo, que miden más de 8000 metros y que son el reto para cualquier alpinista, el reto máximo para cualquier alpinista. Porque no todos son capaces de conseguir alcanzar esas 14 montañas de tal altura, pues debido a la complejidad y a los peligros que conlleva, ¿no? Entonces, según cuenta Lau en su post, en el Café de Mendel lo que hicieron fue aplicar esto a la literatura y pensar en 14 libros que por un motivo o por otro suponen un reto para el lector, es decir, para nosotros. Son libros que nos imponen y por algún motivo pues todavía no nos atrevemos mucho a leerlos. Así que, en base a todos esos conceptos, yo vengo a contaros cuáles son mis 14 8000 literarios. Es decir, cuáles son esos 14 libros que yo tengo en mi estantería y que por un motivo o por otro me imponen bastante y todavía como que no me animo mucho a leerlos. Antes de contaros cuáles son esos 14 libros, recordaros como siempre que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads como Babelio, que por allí siempre actualizo bastante más a menudo que por aquí. Y nada más, que os dejo con los libros que quiero leer, pero que me imponen bastante. El primer libro del que voy a hablaros es La mujer de blanco de Wilkie Collins, que yo lo tengo en esta edición de Alma, que me parece espectacular, como todas las ediciones que saca esta editorial. Ya sabéis que vienen siempre ilustraciones y que los inicios de capítulo son increíbles. Es un libro bastante imponente, os voy a decir las páginas que tiene, en esta edición al menos, que son casi las 700. 698, ¿vale? Y este libro es un clásico, se considera el precursor de las novelas de misterio. De hecho, os voy a leer lo que viene por detrás, que no es una sinopsis, ¿vale? Simplemente te habla un poco de lo que es considerado este libro, como os digo. Dice, basado en un hecho real y llevada al cine en numerosas ocasiones, La mujer de blanco, con su trepidante ritmo narrativo, mezcla de forma magistral suspense, misterio y melodrama. Esta deliciosa obra, considerada como precursora del género policíaco y que inspiró el personaje de Sherlock Holmes, se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes clásicos de la literatura. Yo este libro no lo conocía, lo descubrí gracias a, pues a estar en el mundillo de aquí de Bookstagram y de Booktube. Y la verdad es que en el momento que a mí me dijeron que esto era la historia precursora del género de thriller o de las novelas policíacas, pues captó por completo mi atención. Entonces, desde el año pasado está en mi estantería, tengo muchas ganas de leerlo, pero por otro lado me impone mucho. ¿Por qué? Porque, aunque aquí, en lo que os acabo de leer, dice que tiene un ritmo trepidante y supongo y espero que sea así, yo estuve hojeando el libro y me dio la sensación que tiene, las primeras páginas únicamente, que tiene una narración un poco compleja. Entonces, 700 páginas con una narración compleja, y si no compleja, quizá muy adornada, voy a decir, quizá esa es mejor la palabra, una narración adornada, pues espero que no se me haga pesado por ese motivo. Así que estoy ahí con esa dicotomía de que por un lado me apetece mucho, pero por otro me impone bastante aguantar 700 páginas narradas así. No sé si sea todo el libro, si fue una primera impresión que yo me llevé, si ahora lo ojeo y opino otra cosa diferente, pero bueno, esa fue la primera impresión
que me dio cuando empecé a ojear un poquito el libro y a leer, pues nada, como el primer párrafo para ver un poquito las 2 primeras páginas. De todas formas os cuento que este libro le voy a poner solución pronto, me voy a atrever con él, porque con Lau, de Lau by the Sea también, hemos quedado en leerlo para ahora, para primavera, quizá para abril. Así que, como digo, este va a dejar de pertenecer pronto a esta categoría de mis 14 8000. Otro libro que me impone bastante leerlo es el de Nada, de Carmen Laforet. Es un libro del que siempre he visto buenísimas valoraciones y al que yo le tengo bastante miedo porque no sé si voy a disfrutar al 100% y no sé si me va a gustar tanto como las opiniones que he visto. Según he escuchado, es un libro pues bastante complejo sobre una chica que llega a Barcelona en los años 40, creo, para estudiar, con una forma de pensar bastante liberal, y se va a encontrar o va a vivir durante este tiempo en casa de su abuela, donde va a encontrarse un ambiente de tensión y de discusión, podemos decir, con una mentalidad bastante diferente a la suya. Esa es la premisa de la historia, si no recuerdo mal y no lo he entendido yo mal. Me causa muchísima curiosidad por un lado este libro, pero por otro me da mucho respeto porque voy con las expectativas muy altas y la verdad no quiero que me defraude. Entonces bueno, aquí lo tengo. No es un libro extenso, en esta edición que yo tengo tiene 360 páginas, de las cuales os cuento también que las 70 primeras es una introducción que se hace para, bueno, una introducción explicativa de lo que es la obra en sí. Así que a ver cuándo me atrevo con él, porque de momento está pausado. El siguiente libro, que también me impone bastante, voy a hacer trampa y voy a decir que son 2 libros, porque más que el libro en sí, o los libros en este caso, lo que me impone es la autora, o más bien la narración o el género al que pertenece. Os estoy hablando de Rupi Kaur y os estoy hablando de El sol y sus flores y otras maneras de usar la boca. Estos 2 libros son 2 poemarios y los poemas o la poesía es un género que yo no suelo leer. Por lo tanto, por un lado me llaman mucho la atención porque todo el mundo ha hablado maravillas de estos poemarios y de la autora, de cualquier cosa escrita por la autora, pero a mí me imponen bastante porque no sé si voy a disfrutarlos o me van a gustar. Al igual que pasa con todo el mundo, ya que es un género que normalmente a mí no me suele llamar mucho la atención. Pero al hablar también de estos en concreto, bueno, pues me apetece atreverme en algún momento. ¿Cuándo lo voy a leer? No lo sé. Quizá este año me anime, puede ser. Pero de momento van a seguir en la estantería. Otro libro que también me impone muchísimo leerlo es otro clásico. Y es un clásico que yo no tenía pensamiento leerlo porque no me llamaba mucho la atención la historia. De este clásico hay adaptación, como de muchos otros, pero bueno, de este clásico hay adaptación. Y personas que me conocen, incluso viendo la adaptación, me han dicho como que la historia no me va a llamar la atención, ¿vale? Entonces, pues yo había descartado leerlo. Pero ¿qué pasa? Que Lau, de Lau by the Sea, que va a ser protagonista absoluta de este vídeo, habló maravillas de él, de esta historia, el año pasado. De hecho fue una de sus mejores lecturas. Entonces pues finalmente puede que en algún momento me anime a leerlo. Os estoy hablando de Anna Karenina. No sé cuándo lo voy a leer, es una historia que, como digo, en un principio a mí no me llamaba la atención, pero que ella lo ha recomendado por activa y por pasiva, ella y otras personas que lo leyeron en lectura conjunta. Otra de ellas, Janet, de la cuenta en Instagram Leer es Más, que también le encantó y lo disfrutó muchísimo. Yo me fío mucho de ellas dos, así que, bueno, pues aquí lo tengo pendiente de ser leído. Sí que Lau me ha recomendado que lo lea en lectura conjunta porque es un libro bastante largo, es un tocho importante. Os voy a decir en esta edición las páginas que tiene las 1000, salta la 1114, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tengo para en algunos momentos pues atreverme con él. Otro libro
que me causa una dicotomía bastante importante es el de la octava vida, que os pongo así por pantalla para que leáis el autor, porque para mí es impronunciable. Y bueno, os cuento que de este libro, por si no lo habéis visto, hablan maravillas. He visto buenísimas valoraciones de él. Así que me hice con él hace un tiempo de segunda mano, que como veis, bueno, está bastante rozado. Pero bueno, a mí eso me da igual, lo que me importa es la historia que viene dentro. Y nada, os voy a leer la sinopsis para que sepáis un poquito de qué va. Georgia, 1917. Stasia, la hija de un exquisito fabricante de chocolate, sueña con ser bailarina en la Ópera de París, pero recién cumplidos los 17 años, se enamora de Simon, oficial de la Guardia Blanca. La revolución que estalla en octubre obliga a los enamorados a contraer matrimonio precipitadamente. Alemania, 2006. La bisnieta de Stasia, Niza, lleva varios años viviendo en Berlín para huir de la carga dolorosa del pasado familiar. Cuando Brilka, su sobrina de 12 años, aprovecha un viaje a Europa y se fuga, Niza deberá encontrarla y llevarla de vuelta a casa. Es entonces cuando decide enfrentarse al pasado, el suyo y el de su familia, y escribir para ella y para Brilka la historia de la familia a través de las 6 generaciones que la precedieron. Con esa premisa a mí me tiene conquistada, pero es que además luego empecé a ver opiniones buenas que me causan pues más curiosidad sobre la historia, porque si ya me llamó la atención desde un primer momento, más todavía. ¿Qué es lo que me impone de este libro? El grosor que tiene, porque este libro creo que salta a las 1000 páginas también. 1002 tengo aquí. Así que, bueno, ya os digo que este es otro de esos libros que me causa esa duda de si me apetece leerlo o no, porque por un lado me llama la atención, pero por otro sé que es un libro pues bastante extenso, y como no lo disfrute o no lo disfrute tanto como estoy viendo en las opiniones, pues me voy a llevar un tortazo bastante grande. Voy con las expectativas muy altas y también quiero dejar pasar un poquito el tiempo para no llevarme ese tortazo, a ver si bajan de momento un poquito las expectativas. También os digo que esta autora ha sacado otro libro hace poquito, os voy a dejar la portada por pantalla porque también me llama muchísimo la atención, que ese creo que tiene también bastantes páginas. Así que bueno, de momento este es el que yo tengo en la estantería. A ver si me animo pronto. Tengo que hacer una aclaración, y es que en todo momento que hablo de este libro, hablo de su autor, y no es así, es una autora. Así que nada, os dejo que continuéis aclarado esto. Y nada, en el caso que me guste, pues seguiré leyendo al autor. Otra historia, y voy a decir historia porque voy a hacer un poco de trampa, al igual que he hecho antes, que os he enseñado de los libros. Ahora os voy a enseñar 3 porque os voy a hablar de una trilogía que me impone leerla, pero no porque me parezca una trilogía compleja, una trilogía que no voy a entender, una historia que no me va a gustar. No os penséis eso. Es simplemente porque es una trilogía que pertenece a una saga de libros enormes que yo leí hace ya varios años, no mucho, como 3 años así, y que es demasiado juvenil. ¿Y cuál es mi miedo? Pues mi miedo es que ahora meterme en esta trilogía, que no es precisamente corta, que yo los tengo en la estantería esperando para ser leídos, y como es excesivamente juvenil, no disfrutarla todo lo que yo creo que la podría disfrutar. Os estoy hablando de la trilogía del Renacimiento de Cazadores de Sombras. Hace como 3 o 4 años yo me leí la trilogía principal, que está compuesta por 6 libros. Me leí la trilogía... no me acuerdo cómo se llama, pero os voy a poner el nombre por pantalla. Vale, no me acuerdo, no me voy a parar a pensarlo. Os pongo el nombre por pantalla y ya está. Y me gustaron. Quizá la segunda trilogía más que los 6 primeros de la saga principal. Y ahora me quedaron por leer estos. Que tengo el primero, que es este, Lady Midnight. El segundo, que es El Señor de las Sombras. Y el tercero, que es La Reina del Aire y la Oscuridad. Este es el más gordo de todos, tiene 846 páginas, y estos dos creo que rondan unas 700 o así, puede ser, os digo ahora mismo. 676 el segundo y 684 el primero.
Como son demasiado juveniles y hace 2 o 3 años, no, 3 o 4 años que, como os digo, leí la saga principal y la otra trilogía, en ese momento me gustaron, me entretuvieron, pero ahora estoy leyendo otro tipo de cosas, entonces no sé si voy a disfrutar mucho de este tipo de historias ahora mismo. Aún así, yo no quiero que salgan de mi estantería porque quiero leerlos. Entonces, bueno, de momento se van a quedar ahí parados, a ver si en algún momento pues termino animándome a leerlos. Entonces, ¿cuál es el problema de esta historia? No que sea compleja, como he dicho, y me dé miedo por eso, o por una narración más densa, no, sino porque es un tipo de historias que, como digo, ahora mismo no es lo que más me llama la atención y de momento está quedando ahí pausada. A ver si pues en otro momento me motiva a leer algo quizá más ligero y me pongo con ellos. Otra historia que me impone muchísimo y que encaja perfectamente en mis 14 8000 es La historiadora de Elizabeth Kostova. Es un libro del que yo había visto, bueno, tengo una amiga que le gustó mucho y siempre me lo ha recomendado. Y además se supone que que trata temas de los vampiros y secretos del pasado, ¿vale? Entonces, a mí eso pues me llamaba la atención. Pero ¿qué pasa? Que últimamente he visto opiniones bastante medias, tirando más bien hacia lo bajo, sobre este libro. Porque según he leído, pues se hace muy pesado, es muy lento, ocurren pocas cosas. Y es un libro pues de aproximadamente 700 páginas. Sí, casi las 700. A ver, 798 tiene. Entonces, ¿me llama la atención meterme ahora mismo en esta historia? Pues sinceramente no. Pero me da pena no leerlo e intentar animarme con él para ver si yo, pues, no sé, quizá lo disfruto, porque en un principio pues sí que me había llamado la atención. Pero por ejemplo a Esther de Steady Reading, creo que ella lo abandonó, y a Paloma de Paloma Arizmendi, ella lo terminó pero se le hizo muy pesado. Entonces, pues ahora mismo sinceramente no es el que más me apetece, pero sí que en algún momento me quiero atrever con él. Otro libro que me impone muchísimo, y este ya he intentado, empecé a leerlo pero lo aparqué y dije en otro momento, es Las 1001 noches. Tengo este clásico que tengo muchas ganas de leer, pero que reconozco que me va a costar y no sé si finalmente lo consiga. Ya comencé a leerlo una vez, hace como 2 años o así, 2 o 3 años, con intención de leer un poquito cada noche y no leérmelo pues en un mes, a lo largo de todo el año, ir avanzando poco a poco con él, porque tiene, en esta edición que yo tengo, tiene, os digo, 600 y pico páginas, pero tiene una letra muy pequeñita, muy pequeñita. Y aparte estos son, como sabéis, pues pequeños cuentos que Sherezade va contando al sultán. Entonces dije, bueno, pues lo voy leyendo poco a poco. ¿Qué pasa? Pues que cuando yo empecé a leerlo, que por cierto aquí tengo el marcapáginas de donde se quedó, leí hasta la página 53, un marcapáginas chulísimo que lo pones así, es una mariposa y la puedes abrir para que se quede así, ¿vale? Pues empecé a leerlo y lo que ocurre es que cuando se pone a contar un cuento, hay un cuento dentro de ese otro cuento, dentro de ese otro cuento, luego vuelve al cuento principal para hablar de estos personajes y poder enlazarlo con otra historia. Entonces me pareció un poco, no complejo, pero sí, porque los cuentos en sí no son complejos y cada uno pues tiene como una moraleja, pero sí enreversado a la hora de narrarlo, y que cuando vuelve tienes que mirar a ver a qué cuento pertenecía, en fin. Que dije, este año no va a ser el año que lo lea, cuando lo empecé, pero bueno, sí que lo tengo pendiente, me quiero animar en algún momento a leerlo, así que nada, no sé cuándo será, pero sí tengo claro que va a ser poco a poco, porque no es un libro para leerse de una sentada, por lo que estoy diciendo, porque va enlazando unas historias con otras. Al final no sabes en qué punto de la historia estás, y es para leerlo poco a poco, porque creo que puede hacerse lento y pesado. ¿Cuándo me animaré? No lo sé, pero tengo que hacer otro intento.
Otro libro que me impone muchísimo, muchísimo, pero que a la vez me llama la atención, es un libro que ha recomendado varias veces Ana, de Anita Lectora, en su canal. Os estoy hablando de La Dama del Nilo. En este libro se nos cuenta la historia de la primera faraona, que si no recuerdo mal, no, lo voy a mirar porque el nombre es Hatshepsut, que fue faraona antes incluso que Cleopatra. Sí, vale, estaba leyendo 1600 años antes que Cleopatra, ¿vale? Entonces, eso la verdad es que me causa mucha curiosidad, pero confieso que a este libro voy con un poco la venda puesta en los ojos y con muchos prejuicios. Prejuicios en el sentido de que creo que al ser una historia narrada en un tiempo anterior tan pasado, me voy a encontrar con una historia quizá lenta, que se me va a hacer aburrida, y eso la verdad es que me motiva poco a animarme a empezar el libro. Además, esta edición que yo tengo no es muy larga, no tiene muchas páginas, pero tiene una letra súper pequeña, o sea, pero no sabéis. No se aprecia en la cámara, pero muy pequeña. Entonces es una de las cosas que más me echa para atrás de este libro. Aún así, yo me voy a animar a leerlo, no sé cuándo, pero lo quiero leer porque, como he dicho, este lo ha recomendado Ana, de Anita Lectora. Yo me fío mucho de su criterio. Normalmente lo que ella recomienda yo lo leo y a mí también me gusta. Así que aquí queda y en algún momento lo leeré. Otra historia que me impone muchísimo y que no sé cuándo me voy a atrever a leerla, más que la historia en sí, es la historia porque es el libro que yo tengo en casa, pero es la autora, ¿vale? Os estoy hablando de La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. El año pasado, no, hace 2 años o 3, leí El corazón helado, de la misma autora. Un libro de 1500 páginas, un libro que me gustó por la documentación de la autora, porque habla de la guerra civil y es un tema que pues me interesa. Habla de cómo afectó pues la guerra civil a las familias según la ideología política que tuvieran. Pero la historia de amor no me gustó nada. Se supone que es un libro con una historia de amor preciosa y yo la historia de amor era lo que menos me interesó del libro. Y aparte 1500 páginas fueron muchas páginas. Se me hizo largo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí dije quizá mejor intentarlo con otro libro de la autora porque ahora mismo con este no me ha terminado de enganchar. Ha estado bien el libro, pero ya está. Entonces, todo el mundo habla maravillas de los episodios de una guerra interminable, de esta serie de libros de la autora. Este en concreto es el 5º, pero se pueden leer de forma independiente. Todos están ambientados durante la guerra civil, las historias están ambientadas en esa época, la guerra civil aquí de España. Y de la autora me volví a leer a principios de año la novela gráfica de Los pacientes del Dr. García. ¿Me ha gustado la historia? Sí. Pero es como que me ha faltado algo. O sea, la autora gusta mucho y a mí es como que me ha faltado algo. Entonces, en esta ocasión lo leí en formato novela gráfica, que se lee mucho más rápido, no se hace... O sea, no hay narración, es simplemente pues la parte de los diálogos. Y aún así, a mí me faltó algo en la historia. Así que yo tengo mis dudas de si la autora es para mí o no. Así que quiero volver a intentarlo con este libro suyo que me queda en la estantería. ¿Lo quiero intentar pronto? Pues de momento no, porque tengo reciente el de Los pacientes del Dr. García. Pero sí quiero volver a intentarlo, porque este la verdad me llama mucho la atención, porque a pesar de estar ambientado en la guerra civil, como digo, además habla de un psiquiátrico que os voy a decir un poquito del principio, las primeras líneas de la sinopsis, que dicen: en 1954 el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España para trabajar en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, al sur de Madrid. Allí se encuentra con Aurora Rodríguez, una parricida paranoica inteligentísima que le fascinó a los 13 años, y conoce a una auxiliar de enfermería, María Castelo. Bueno, a partir de ahí ya va a comenzar la historia, no os leo más para no destripar demasiado lo que es la trama. ¿Me llama la atención? Sí, pero me da miedo la historia porque
Almudena Grandes detalla todo mucho, se documenta muchísimo para sus historias, que me parece espectacular. En ese sentido, me quito el sombrero, pero a mí la narración de esta autora se me suele hacer bastante lenta. No sé si por esa excesiva... Bueno, no es excesiva, a ver qué me pasa en la lengua. Que para contar la historia está muy bien, pero a mí quizá necesito un poco más de agilidad en la historia. Entonces me quiero volver a atrever con ella, quiero probar a leer otro más de sus libros y ya veremos pues si sigo leyendo el resto o no. Otro libro que me impone bastante leerlo, me tocó en un sorteo que organizó Laura de la cuenta de Instagram de LN Books, y os estoy hablando del Silencio de las olas de Ángela Banzas. Según me han dicho, este libro está muy bien, tiene bastante misterio, es una historia familiar, con todo pues muy bien enredado, y que esos enredos y la cantidad de personajes que tiene hace que el libro sea bastante complejo. Que luego al final pues queda todo muy bien enlazado y la historia es increíble, pero es bastante compleja en ese sentido. Entonces, por un lado es una historia que me llama, pero por otro he escuchado que es una historia compleja. Así que aquí lo tengo, que me quiero animar a leerlo en algún momento, pero de momento pues está en pausa. Otro libro que tengo hace mucho tiempo en mi estantería y que me llamó en su momento la atención, pero ahora me impone bastante, es este, Allí donde se construyen los sueños. Es un libro que nos va a hablar de la construcción o creación de la Torre Eiffel, ya que el ingeniero Gustave Eiffel, miro porque no me acordaba el nombre, viene aquí a Granada y conoce a una familia de astrónomos que también tienen ideas revolucionarias como las suyas, y a partir de ahí pues va a comenzar la historia, ¿vale? Me causa mucha curiosidad esta historia, pero es un libro bastante imponente. Tiene 800 páginas. Entonces, como no sé si este libro me va a llamar la atención o no, tampoco he visto muchas valoraciones porque no es un libro muy conocido, pues aquí lo tengo al pobre que nunca le llega su oportunidad. No quiero que salga de mi estantería porque sé que en algún momento lo voy a leer, pero de momento, como le ocurre a la mayoría de libros que os estoy nombrando, pues está pausado. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero bueno, en algún momento lo acabaré leyendo. Otro libro al que le tengo mucho respeto y que todavía no me animo a leerlo es Sensatez y Sentimiento. En esta edición que yo tengo de Alianza Editorial se titula así, Sensatez y Sentimiento, de Jane Austen. ¿Qué me pasa con este libro? Pues más que el libro en sí, es la autora. Yo ya he leído 2 libros suyos, el de Emma y el de Orgullo y Prejuicio, y no tengo muy claro que la autora sea para mí. ¿Qué me pasa con sus libros? Sus libros me gustan el mensaje que transmiten, me gustan los personajes que crea y el carácter que les crea a los personajes para la época en la que estaban, en la que está contado todo. Pero claro, hay momentos en los que en la trama ocurre poco. Son personajes que van de una casa a otra, viven de los cotilleos y suceden pocas cosas. Simplemente ese chisme que cuando uno se lo dice a otro, pues resulta que no es 100% verdad, se ha tergiversado un poco lo que se ha dicho, luego el otro lo que ha escuchado lo ha escuchado mal y dice otra cosa. Esa parte, ese salseo está muy bien. Como digo, el carácter que le da a los personajes también, lo que quiere transmitir también, pero en algunos momentos se queda muy plano y me quedo como que me falta algo, como que me falta que pase algo en esta historia. Entonces, este es el último libro que me queda de la autora en casa y quiero intentarlo una vez más con ella. Así que no sé cuándo será, pero en algún momento pues yo acabaré leyendo también este libro. Y ya por último, mi último libro que me impone dentro de estos 14 8000 que os he nombrado es un libro de fantasía que ha leído muchísima gente, incluso gente que no es lectora habitual de fantasía, y es un libro muy conocido. Os estoy hablando de El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es un libro que yo no tenía pensamiento de leer. Me ha pasado un poco lo que con Ana Karenina, que es un libro que yo no tenía pensamiento de leer,
porque no me llama la atención. Me da la sensación que va a ser un libro lento y en algunos momentos aburrido. Y la verdad es que no me apetece leer algo así. Pero como todo el mundo habla también, al final yo soy demasiado curiosa y quiero saber por qué gusta tanto a todo el mundo. Así que nada, aquí lo tengo, pendiente de leer. Como digo, me da la impresión de que va a ser un libro aburrido y tiene 800 páginas. Por lo tanto, adentrarme en un libro que para mí quizá me va a resultar aburrido y que tiene tantas páginas, pues como que no me he terminado de animar nunca. Pero sé que en algún momento lo quiero leer. Este puede ser que sea también de mis próximas lecturas con otras dos personas de por aquí, que son Ana de Anita Lectora y María de Melfrus Libros, que en algún momento de este año pues lo leeremos. ¿Cuándo? No sé, pero bueno, aquí está y espero que disfrutarlo finalmente, aunque yo vaya con ese prejuicio con este libro. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, a pesar de ser un vídeo un poco más diferente. Si es así, espero que le deis a like. Y nada más, que como os he dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dejadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué os han parecido a vosotros, si me los recomendáis y así pues me motiváis un poquito a leerlos antes. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.